En el programa de este Ecos del Mediodía nos vinimos hasta la Liga Interprovincial de Fútbol para charlar un poquito sobre la vida y sobre los conocimientos que tiene Miguel Vincia en cuanto al fútbol de la liga y de la zona. Esta zona es muy futbolera. Miguel, bueno, gracias por recibirnos y bueno, vamos a estar charlando un poquito de fútbol. No, gracias a ustedes por dispensarnos este momento y poder llevar a la mente del público, digamos, parte de la historia, de la trayectoria de esta liga. Miguel, antes de entrar en ese terreno, sos nacido acá en Chañar Ladeado. Contame algo de tus padres. Sí, nací yo nací en Corral de Bustos, pero fui anotado en Chañar Ladeado. Se ve que en ese entonces, en Corral de Bustos, la partera estaba allá, entonces nací en Corral de Bustos y después estoy anotado acá en Chañar Ladeado. ¿Tu familia? Toda acá de Chañar Ladeado, de gente tradicional, Vincia, y mi mamá es monje. ¿A qué se dedicaban ellos? Y mi papá era herrero carpintero. Hizo eso durante mucho tiempo. Cuando estuvo con mi tío trabajando los últimos tiempos, una herrería bien frente a la entrada ahí de la sede del Club Independiente, en la zona donde están los trofeos. Ahí había que ahora es un terreno que, bueno, fue demolido el galpón que estaban ahí, que estaba la herrería. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llamaba? Francisca. Ajá. Francisca monje. Ama de casa. Sí, en aquel entonces ama de casa. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, como la de todo chico, ¿no es cierto? Uno vivía, yo nací y me crié frente ahí a la cancha de Independiente. Uno salía desde la puerta de su casa, cruzaba la calle y estaba dentro del Club Independiente. Como todo chico, ¿no es cierto? En aquel entonces, bueno, se jugaba al fútbol, ¿no es cierto? De chico, a la pelota más de todo. Sí. Y bueno, y se practicaba paleta también. Bueno, yo tuve de maestra, digamos, a mí quien me marcó en todo sentido, una mujer excepcional, doña Herminia de Sidube de Stefani, la señora del Sildo de Stefani, para recordarla, la mamá de Hugo y Susana. Doña Herminia me dio, en aquel entonces era hasta sexto grado, desde segundo grado hasta sexto. Me dio clase a mí, a todo el grupo de ese entonces. Cuando terminás sexto, que se entraría supuestamente en una etapa de secundaria, ¿qué se hacía en esa época? Bueno, yo hice, digamos, un comercial justo acá enfrente de la esquina de la Liga, que ahora fue demolido ese edificio. Ahí Higinio Guadagnoli tenía una academia comercial que era como una especie de un secundario, no tan completo, pero sí con las materias básicas, como para decir, bueno, con ese aprendizaje podés ingresar a trabajar, qué sé yo, en un estudio contable, supongamos en una entidad que como puede ser el banco o una oficina pública. ¿Y cómo fue tus primeros pasos? ¿Cómo comienza tu relación con la Liga Interprovincial de Fútbol? Bueno, yo ingreso en el fútbol llamémosle así, en la parte dirigencial de muy chico. Como vivía frente al Club Independiente, me acuerdo en una oportunidad con don Alfonso Orube, Pepe Ruffini y otras personas más, pero siempre también el que estaba ahí como comandando el grupo, Nilo Teloni. Y en el año 1960, yo tenía 15, 16 años, en el 61, 62, por estar siempre en el club, hicimos un torneo de baby fútbol. Y el propósito era recaudar fondos, y con esos fondos se hizo la primer vereda interna que unía la pista, pasaba frente a la cancha de bocha y terminaba
contra las boleterías, que todavía aún están las boleterías que después ahora se le llama el metegol. Y después, ¿Del Bosque? Sí, del Bosque, Sí. o sea, y entonces ahí, con la utilidad de ese torneo, bueno, yo era el que llevaba la parte, llamémosle, administrativa, digamos, había muchos equipos digamos, de barrio, o sea, que jugaban, inclusive, ¿cómo te puedo decir? Me acuerdo de Hugo Giovanetti, de los Carmainini, del Darío Herrera, que jugaban para Sodería Ideal, de tu abuelo. Claro. Y había un equipo también donde jugaba Ricardo Mangiaterra y otros chicos más que, digamos, eran los dos equipos más poderosos, digamos, más fuertes entonces, que era Soit, de la firma Irasusta Hermano, y había también un equipo de muchachos que venían, los hermanos Cavalera, estaban los Bertorello, eso era un equipo, los Mellizos Mar, que jugaban para el equipo era Colonia Santa Catalina. Y había varios, entonces, bueno, con la utilidad. Y después yo seguí en el club, ingresé en el año 63, era menor, recién cumplía los 18 años, bueno, pero en ese entonces no se podía, no se podía ser integrante de comisión directiva hasta no tenga mayoría de edad. Y ingresé y, bueno, participé durante prácticamente 10 años integrando la comisión directiva con un intervalo que yo durante todo el año 66 hice el servicio militar. Cuando volvés del servicio, ¿te involucrás ya con la liga? No, yo en la liga entro recién en el 74. Yo empecé a venir de delegado para el Club Independiente y vine, me acuerdo que al principio que empecé a venir, año 67, que venía acompañando a Juan Carlos Clementoni, yo estuve un tiempo y después yo dejé de estar. Y en el año 70, ¿qué era lo que pasó? A ver, te cuento. En el año fines del 72, yo dejé de venir, mejor dicho, se terminaba el mandato, o sea, vos te nombran de delegado por un año. Entonces terminó la temporada y no me voy a olvidar, estaba en la sede de Independiente una noche y aparece un muchacho de apellido Tascón. Ese muchacho era de Centenario de San José de la Esquina y me andaba buscando a mí. Entonces le pregunta al mozo, a Quinto Vedetti, que le habían dicho que yo estaba ahí. Sí, le dice, ahí está el muchacho, dice. Bueno, y me llama. Y entonces era la sede de Independiente la que se refaccionó. Las ventanas estaban abiertas, me voy contra la ventana a hablar con él y me dice, era fines del 72, dice, me dice, Miguel, venite para la liga porque hay un problema muy serio. ¿Qué pasa? Y dice, se acaban de ir, dice, los 10 equipos de la jurisdicción de Córdoba hicieron una liga nueva. Y si no podemos formar el consejo directivo. Bueno, pero yo no digo, yo sé como por mandato por el Club Independiente. No, bueno, pero vení que Montenegro, Gentiletti, dice, ¿quieres que vaya? Bueno, y fui para allá e integré el consejo directivo de la liga como tesorero en el año 73. Y en el 74... acá había estado durante mucho tiempo, de aquel entonces, digamos, el primer secretario gerente que había tenido la liga era Besoni. Ese fue uno que organizó la liga. Y después, por ahí, por los años 50 y algo, yo era muy chico, entra Fioravanti Castelli, el papá de Carlito Castelli. Bueno, y ese hombre estuvo durante muchos años. Bueno, después de Castelli él se va y a Castelli y lo reemplaza a Castelli. ¿Quién era que lo reemplazó antes? Bueno, estuvieron... cuando él se va estuvo 2 años, alrededor de 2 años, el hijo, Carlito Castelli. Después Carlito Castelli, que trabajaba en el banco, lo trasladan y estuvo Alberto Sorriba también por espacio de 2 años y después ingresé yo.
Yo entré el 14, el 15 de marzo del 74. ¿Cuál es la tarea que se realiza acá dentro de la liga para la gente a lo mejor que desconoce? Y bueno, la tarea que tiene que, llamémosle el secretario gerente, es todo, ¿no es cierto? Con, digamos, hacer los boletines, ¿no es cierto?, de las actas. Bueno, todo fue evolucionando. Hoy se redactan y se mandan por internet a los delegados, pero en aquel entonces se escribían a máquina, en hojas que hoy se llamarían esa legal, ¿sí?, ¿no es cierto? Bueno, y una vez que se iban a una fotocopiadora, se hacían una cantidad determinada de cosas, y vía correo, ¿no es cierto? Bueno, se le hacía llegar a los delegados, una al club y una al delegado, como así también los boletines del Tribunal de Disciplina. Y en el Tribunal de Disciplina, bueno, los integrantes del cuerpo vienen y determinan las sanciones, pero hay todo un régimen de amonestaciones que digamos, fue cambiando, pero que vos tenés que, digamos, tener todo registrado jugador por jugador, y tenés una carpeta anual donde, bueno, en tal fecha tuvo tal amonestación y se le van acumulando hasta que llega al límite, queda sancionado, bueno, si en el medio hay expulsiones, bueno, o sea, es un trabajo bastante complejo, digamos, hace la parte contable, llamemos administrativa del Tribunal de Disciplina, más toda la otra parte administrativa de la liga, y después vos tenés un periodo, ¿no es cierto?, que son mientras se hace la inscripción y las transferencias de jugadores, ¿no es cierto? Yo antes, bueno, lo que veíamos antes. Lo que veíamos antes, ahora para este año que el campeonato, supongamos 2020, está, digamos, en principio proyectado que va a empezar el último domingo de febrero. Bueno, a principios de febrero, ya en el mes de enero próximo, va a empezar a ingresar las transferencias de jugadores, se van a empezar a canalizar los pases interliga. Acá, digamos, esos pases en cierta medida, hace un tiempo bastante largo, están acotados porque nosotros tenemos un límite de foráneos, ¿no es cierto?, para la división superior, pero bueno, para el resto de las divisiones no. Y bueno, todo lo que sea de transferencia, y bueno, durante el año, entre ingresadas digamos, que se otorgan a otras ligas, y más o menos se mueven 300 carpetas, 320, ¿no es cierto? Más un tanto de 150, 170, 180 inscripciones primitivas, chicos que al cumplir 8 años el reglamento lo habilita y se inscriben por primera vez para un determinado club. Las divisiones inferiores en la liga, como en la mayoría de las ligas, arrancan en los años 50. Todo eso es motivo de las divisiones inferiores. Dicen que antiguamente había divisiones inferiores. Mejor dicho, todo pasaba lo difícil que era el traslado de una localidad a otra. Pero, llamémosle, oficialmente la división inferior arranca en 1954. En ese entonces se jugaban los famosos campeonatos argentinos Evita, que vale recordar, supongamos, campeón de ese torneo, que fue era a nivel nacional, un club que todavía existe, el Morning Star de Rosario. Y de ahí salieron jugadores que después jugaron en la primera de Newell's Old Boys y también de Rosario Central, como en Newell's jugó Pupo, Judica y otros. Eran campeones argentinos, pero el club era Morning Star. Bueno, después las divisiones inferiores, las edades se fueron regulando. Acá, en el 1954, la liga, en la década del 50 hasta el 65, llamémosle, porque la separación de los clubes
que se fueron a la Liga de Corral de Bustos, fue ante la creación de la federación, de las federaciones provinciales, que en sus estatutos y en su fundamento decía que cada club debía jugar dentro de su jurisdicción provincial. Entonces nosotros acá, en el límite con Corral de Bustos, bueno, se apartaron 10 o 12 clubes en ese entonces. Pero la liga alcanzó a nuclear, tuvo pero infinidad de equipos, hasta 33, 34, 35 clubes, porque esta fue una liga siempre que cobijó a muchos clubes que estaban con problemas o con algún otro inconveniente en otra liga. Prueba de ello es que tomaba desde Firmat, ¿no es cierto?, por esta línea, llamémosle por la ruta 93, y llegaba acá, jugaron los dos hasta La Borde, ¿no es cierto? Isla Verde, Montemaíz, Escalante, La Borde, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí tenía, y tomaba desde Cruz Alta hasta Guatimocín, Cábana, porque la gente joven no tiene por qué, está obligada a saberlo, pero supongamos, si uno habla, decir que en Progreso, Colonia Progreso, había 2 clubes, ¿no es cierto? Club Atlético Progresista y el LAN Tenis Progresista, no te creen ahora. Sin embargo, había 2 clubes de fútbol que se nutrían de jugadores que, como por decirle, le sobraban a Sporting y a Corralense, ¿no es cierto? Bueno, y acá en Cábana había también Sportivo Cabanense y el LAN Club Cabanense. Y en Guatimocín estaba Unión y Atlético Guatimocín, que todavía hay uno que juega en la Liga de Corral de Bustos. Entonces, la liga tenía 34, 35 clubes y hacía 3 zonas de equipo. Y en el campeonato precisamente de divisiones inferiores, en el año 54 se hicieron 5, 6 o 7 zonas. La Liga Interprovincial tenía un teléfono, de los pocos que había en ese entonces, que eran a manivela, que se lo había facilitado el doctor Pereira, que fue uno de los ilustres presidentes de la Liga. Bueno, pero ¿qué hacía el doctor Pereira? Él lo tenía para su consultorio dental, que estaba frente a la Sociedad Italiana. Y la gente, esto a lo mejor se le va a causar asombro, había internamente un cable que cruzaba toda la manzana y llegaba acá a la liga. Entonces ese teléfono, el 90, que era de aquel entonces, tenía eran 2 aparatos, uno en la casa del doctor Pereira y uno acá en la liga. Don Fioravanti Castelli venía a trabajar a la liga a la tardecita, porque trabajaba en la cooperativa y salía. Entonces cuando venía acá a la tardecita, llamaba con el aparato que estaba acá, el doctor Pereira tenía una llave inversora y pasaba la línea acá hasta para la liga. Entonces Castelli se había retirado 8, 8:30, 9 de la noche de acá, entonces volvía a habilitar el teléfono. A principios del año 70 se incrementa la 6ª división. Y uno de los argumentos que después se crea es que no es un problema como ahora, pero empezó la decadencia del fútbol. Y en la decadencia del fútbol, que yo tengo acá unos registros que si le va a causar asombro a ustedes y a la gente cuando yo les dé estos datos, la decadencia del fútbol comienza con mejor dicho, y poca gente. Entonces, para atraer a la gente, se había hecho los más chiquitos, la 7ª, y se lo hacía jugar en el entretiempo de la reserva y la primera. Entonces decía que esos chicos atraían a los padres y a los abuelos. Entonces, ¿qué hacía? Pagaban entrada y concurría más gente y los clubes podían recaudar más. Jugaban al cruce de la cancha. Al cruce de la cancha. Jugaban los chiquitos. Sí, jugaban los chiquitos. Y después, bueno, ahora se sigue normalmente 5ª, 6ª y 7ª, y para esos más chiquitos está la 8ª y la 9ª. La liga se fundó en Corral de en Verabebú. Lo que pasa que yo creo que
en ese entonces, digamos, los dos pueblos que lideraban era Chañar y Corral de Bustos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Se llamaba Liga Interprovincial. Pero acá no se trata del desmedro ni nada. Lo que pasa es que Chañar era un pueblo mucho más importante que Verabebú y que el resto de los de acá, entonces se la trajo acá, por cuestiones de, ¿no es cierto? Y después, bueno, se logra hacer, porque el edificio primitivo de la Liga no fue acá. Estuvo, yo de que me acuerdo, estuvo ahí más o menos, hoy para decir, donde termina por la calle 9 de Julio, el edificio de departamento que está ahí, la casa de Eldo Benarí, bueno, ahí había, después en una época sabía estar, supo estar la biblioteca del Club Chañarense, y bueno, ahí funcionaba la Liga, ahí funcionó la Liga hasta que se vinieron acá. Acá fue en los años 50 y algo que se construyó este edificio, que estaba Pereira de presidente, el doctor Ramón F. Pereira, y se construyó la Liga acá. Cuando la Liga se funda y se hace, se crean los estatutos en el año 34 y los reglamentos y qué sé yo, el reglamento decía que las finales y partidos de desempate, pero esencialmente las finales se jugaban en la sede de la Liga, en las canchas de la sede de la Liga. Entonces era rotativo, una vez Chañarense, una vez Independiente, una vez Chañarense, una vez Independiente. Bueno, ¿qué era lo que pasa? Perdóname, era un partido a morir. Primero era un partido a morir, la final, un partido solo. Bueno, con otros condimentos. El total de la recaudación era para la Liga. No es como ahora que la Liga tiene en un partido de eventual desempate, tiene el 20% del líquido. No, en ese entonces la Liga se hacía cargo de referí, de la policía, pero el 100% de la recaudación era para la Liga. Si había 2 partidos, lo mismo, si había 3 partidos, lo mismo. Una vez se dio entre Corralense y San Carlos Los Urgentes, se jugaron 3 partidos. Primero en la cancha chañarense, segundo en la cancha Independiente, tercero en la cancha chañarense. O sea que el único ingreso que tenía el club era el boliche, el buffet. Al no tener el ingreso de las entradas. Cuando era local, cobraba el local. Acá estamos hablando de partidos definitorios. Ajá, eso fue hasta el año 65. En el año 65 nunca se había dado que del año 32, que se hace el primer torneo oficial, hasta el año 65, un equipo que participaba de la final era de Chañar Ladeado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Había que buscar otra cancha. Si bien habían salido campeón en los años 40 y tanto Independiente como Chañarense, pero los campeonatos eran de otra manera. Entonces, el que era una sola rueda o a 2 ruedas, el que era primero. Y digamos, no había como hay ahora cuarto de final, semifinal. Bueno, ya en ese entonces en la Liga había eso. Viene que toca jugar la final, se llega a la final Chañarense y Corralense. Bueno, la gente de Corralense puso el grito en el cielo, no quería, me acuerdo en la reunión de la Liga, el año 65, yo venía de delegado, no querían venir a jugar y no había manera de hacerlo venir a jugar. En el último iban a venir a jugar, pero agotaron todas las instancias que no podía ser. Bueno, ahí vino a jugar, se jugó en la cancha de Independiente, salió campeón Corralense. Y al otro año se instrumentó el sistema que está ahora. Partido y revancha y un tercer partido en cancha neutral. Antes la gente iba toda mezclada y había un hilo de alambre. Lo que pasaba que digamos, había un respeto mayor. O sea, la gente, inclusive, no solo que le tenía respeto al policía, sino que le tenía miedo, ¿no es cierto? Y vamos a ser claros, se hacían valer esos policías de aquel entonces. No te iban a decir 10 veces una cosa. La policía actuaba con energía. ¿El jugador foráneo existió siempre desde los comienzos? Y mirá, de que yo me acuerdo, digamos, o de lo que está escrito,
siempre, desde ese equipo campeón invicto de Independiente, ¿cuánto había que eran foráneos que venían? Estaban los tres centrales, Caramelino, Brutinelli y Sinali, que eran los tres de Salto Grande. Pero después, si vos mirás en ese equipo, yo creo que la inmensa mayoría, salvo Díaz y no sé si Pijuán, después lo suplantó Robelio Garnero de buen izquierdo, pero la mayoría de eso, Titi Camuso, que después lo suplantó a Brutinelli, eran Capelari, estaba radicado en Chañar Ladeado, pero bueno, no sé, no estaba digamos, la denominación de jugadores foráneos, pero creo que don Vittorio Capelari es oriundo de Coronel Mol, desde ahí de la provincia de Córdoba. O sea que podemos decir que la liga siempre tuvo. Jugadores de refuerzo siempre se han traído, siempre se han traído jugadores de refuerzo. Se han guardado planillas de recaudación que causan asombro. Ese día pagaron 2.490 entradas de caballeros y 478 entradas de damas. Prácticamente entraron 3.000 personas. Pero esto yo lo que te quiero decir. ¿Viste cuando está la cancha todo alrededor? En una cancha todo alrededor, más o menos, si vos acá puede haber, una cancha sí tiene 100 metros, pero no puede haber, si pones vos a la par, vamos a ver el partido juntos, entran 2 por metro, así que de un lateral entran 200, de otro lado entran otros 200, son 400, y ponele que del otro lado, y 550 personas puede haber, dice la cancha está llena, estando todo alrededor de personas, podrá haber 550, 600 personas. Imagínate que había 5 hileras de personas. El pueblo de Chañar Ladeado estaba tapado de esos autos viejos, llamémosle, de la época. Sí. Bueno, por la cantidad de gente, prácticamente 3.000 personas. Fíjate algunas cosas que se hacían, se hizo propaganda en avión. Acá se hizo propaganda en avión. Entonces, ¿qué había? Habían, no sé de dónde vino el avión y tiraban los volantes pueblo por pueblo, sí, ¿no es cierto? Con el avión. Bueno, acá vino, acá estaba, ve lo que decía, los honorarios que cobró el árbitro, todo esto, ¿no es cierto? Bueno, todo esto para la liga. Y esa recaudación luego se superó, y después esta fue la mayor recaudación de la liga al año siguiente. Al año siguiente, el 22 de diciembre del 54, el partido final, que también se seguía un solo partido, sí, en cancha neutral, pero yo creo que no sé por qué razón lo sacaron de acá, se jugó en la cancha de Centenario de San José de la Esquina, entre Neverton y Chañarense. Pagaron 2.692 entradas de caballero y 543 de dama. Así que acá tenés 3.200 personas. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo y bueno, esperemos que esto sirva para ilustrar, ya que nos hemos retrotraído a tiempos pasados, que la gente, bueno, digamos a través de la memoria y el recuerdo, lo tenga presente.